Mi nombre es Jesús Augusto Torres Hernández, estudio en el Instituto Tecnológico de Minatitlán. La materia es toxicología. El tema que expondré sería clasificación de los tipos de tóxicos. Para empezar, vamos a hablar de dos conceptos. El primero será contaminación. ¿Qué es contaminación? Contaminación es cuando aparecen factores que producen en el medio ambiente cambios drásticos en el ecosistema. Es decir, que existen agentes contaminantes que afectan al medio ambiente y se clasifican en tres tipos, que son los agentes físicos, los agentes químicos y los agentes biológicos. Estos tres agentes pueden llegar a producir efectos nocivos a los seres vivos y también pueden llegar a peligrar la vida del planeta. Ahora vamos qué es un agente contaminante. Un agente contaminante es una sustancia o elemento que provoca un efecto adverso en el medio natural. Esto también va de la mano junto con el desarrollo económico, político y social del hombre. Ahora vamos con las vías de transmisión. En las vías de transmisión ahí tenemos tres tipos, que son la vía respiratoria, la vía cutánea, que es la piel, y la vía por ingestión. En la vía respiratoria ahí corresponden a la mayoría de las enfermedades que son causadas por estos agentes. Y esto puede resultar fácilmente una mezcla de diferentes agentes, tanto biológicas y químicas y parte de las físicas, que pueden llegar a ser afectados al momento de respirar, y eso haga un esfuerzo al momento de la función respiratoria y eso hace que aumente. En la vía cutánea, que es la piel, ahí es frecuente que sea por los irritantes, solventes que pueden provocar daño en la piel, y también pueden facilitar la entrada de otros agentes, es decir, que cuando hay una herida puede facilitar la entrada de estos tipos de agentes. Y por último tenemos que es la forma de ingestión. En esta parte lo que provoca son enfermedades que se producen por esa vía, que es básicamente por la respiratoria, y tanto eso puede afectar en el organismo que tenemos adentro, y eso también puede ser también una falta de conocimientos, o si no, una falta de hábitos de higiene. Ahora tenemos una clasificación general, donde ahí vemos que estos contaminantes pueden ser diferentes formas. Por ejemplo, hoy tenemos diferentes puntos, que es el estado físico, la constitución química, el origen, el sistemática analítica, modos de actuación, órgano diana, efectos específicos, el uso, mecanismo bioquímico de acción y potencial tóxico. En el estado físico pues son los que conocemos, el estado sólido, líquido y gaseoso. En la constitución química son los orgánicos y los inorgánicos. Ahí entra los metales, los aminas aromáticas, los hidrocarburos halógenos. En origen tenemos que son los
animal, vegetal, bacteriano y en sistemática analítica son dos tipos, que son los fijos y los volátiles. En los fijos son metálicos y orgánicos. En los volátiles son gaseosos arrastrables que por vapor. En el modo de actuación ahí son igual dos tipos, que son los locales y sistemáticos. En los locales son irritantes y corrosivos. En los sistemáticos ahí lo que ejerce es un efecto en puntos distantes del contacto. En el órgano diana ahí están los hepáticos, renales, musculares nerviosos, que en los musculares nerviosos ahí entran los inhibidores de la función motora. También está la exaltación de reflejos y por último está los hemáticos. Ahí entra la proteína plasmática y glóbulos rojos. En efectos específicos ahí están los mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos. En los usos ahí están los diferentes usos, que son en aditivos alimentarios, los pesticidas, los disolventes y hasta medicamentos. En mecanismos bioquímicos ahí están los inhibidores de las enzimas acetilcolinesterasa, los productores de metahemoglobina y hasta los bloqueadores de grupos sulfídricos. Y por último tenemos los potencial tóxico, que ahí se divide en niveles, que el primero es el extremadamente tóxico, en el segundo los muy tóxicos y en el tercero ligeramente tóxicos. Bueno, ahora vamos con los agentes químicos, que es una de las clasificaciones que vamos a ver a continuación. Para empezar tenemos que saber qué es un agente químico, y lo que nos dice es que son elementos químicos y sus compuestos, es decir, que se encuentran en estado natural y que estos también se pueden producir en la industria, pero lo que tienen es que pueden dañar directamente o indirectamente a personas, a bienes y obviamente al medio ambiente. Estos también se le puede designar a todas las sustancias que alteran, que están conformadas en la química y que están en los componentes del medio. También estos pueden modificar y llegar a afectar a los demás seres vivos. Pero también debemos tener en cuenta que estos agentes químicos están presentes en el aire y pueden ingresar fácilmente al organismo debido por las vías transmitoras, que pueden ser las respiratorias, la cutánea o digestiva, y esto puede generar enfermedades profesionales. Bueno, de ahí tenemos la clasificación, que son tres tipos, que el primero es el sólido, líquido y gas. En el primero tenemos que en los sólidos están tres tipos, que son los polvos, el humo y humo metálico. En los polvos vemos que tenemos ejemplos como el sílice, el asbesto, el algodón, la madera, el lino, sustancias inertes, óxidos metálicos, el talco, metales y hasta granos. En estos lo que pasa es que se suspenden en el aire las partículas y que su tamaño puede ser muy pequeño, estas son procedentes debido a la manipulación y pueden ser también triturados o pulidos.
y son procedentes de materiales orgánicos e inorgánicos. Y como ejemplo podemos ver como las rocas, el carbón, madera, minerales y los granos. El tamaño puede ser muy variable y su forma puede ser muy irregular. Ahora en los humos tenemos ejemplos como el carbón, el asfalto y el petróleo. Ahí la suspensión del aire son igual partículas sólidas, pero son procedentes del carbón y el olín. Y también sus procedentes de la combustión están incompletas. En el humo metálico tenemos ejemplos como el cromo, el níquel, el hierro, la plata, el titanio, el plomo y hasta el magnesio. Ahí lo que hace sus partículas son igual suspendidas, que son procedentes de una condensación del estado gaseoso, y esto se origina por la sublimación o fusión de metales. De ahí tenemos la de líquidos. En líquidos tenemos que son la niebla, la bruma y el smog. En la niebla tenemos como ejemplo el ácido cianhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido crómico, el aceite natural, y el aceite mineral. En esto lo que ahí pasa es que igual son dispersiones, pero ahora son gotas líquidas. Estos se pueden ver a la vista normalmente, pero estas son originadas igual como las del humo metálico, que son en una condensación del estado gaseoso, o también puede ser dispersión de un líquido mediante salpicaduras, atomización, ebullición o borboteo. En la bruma podemos ver que ahí cambia, porque ahí su proceso es únicamente por el proceso de condensación del estado gaseoso. En el smog ahí son derivados tanto del humo y de la bruma, y ahí los contaminantes de la atmósfera son el aerosol, y esto origina la combinación de causas naturales e industriales. Y por último tenemos los gaseosos, que en el gaseoso tenemos el gas y el vapor. Como ejemplo, en el gas tenemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el cloro, el ozono, y estas sustancias establecen una presión y una temperatura que siempre se encuentra en estado gaseoso. En el estado de vapor, ahí tenemos ejemplos como los hidrocarburos aromáticos, los cíclicos, los alifáticos, las cetonas y alcoholes. Ahí las condiciones que son iguales se encuentran en presión y a temperatura, pero estas se encuentran en estado sólido y líquido. Ahora tenemos una tabla que son los efectos. En los efectos ahí son varias categorías, donde tenemos muy tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes y hasta sensibilizantes. Los primeros tres, ahí lo que pasa son partículas muy pequeñas, y esto pueden afectar en efectos agudos y crónicos, y también puede llegar a ser mortal. En los corrosivos,
lo que ahí hace el daño son en los tejidos vivos, es decir, que pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. En los irritantes, lo que ahí cambia es que son prolongados y repetitivos en la piel, o también puede ser en las mucosas, que pueden provocar también una reacción inflamatoria. En los sensibilizantes, ahí son por la inhalación y penetración. Ahí lo que ocasiona son una reacción de hipersensibilidad que puede formar una exposición posterior a esa sustancia que fue contaminada, y los efectos pueden ser negativos y característicos. Ahora vamos a ver los agentes físicos. En los agentes físicos, ahí lo que pasa es que se adicionan al ambiente, y eso también hace que haya una sola presencia que altera la calidad de los componentes. Pero esto también están caracterizados por un intercambio de energía entre personas y ambiente en una dimensión y velocidad que es tan alta que el mismo organismo no es capaz de soportarlo. De ahí tiene también varias razones que el contaminante está más relacionado a la geología ambiental, es decir, porque hay una radiactividad, puede ser natural o artificial. Por ejemplo, puede ser la energía como el ruido, la luz intensa, radiaciones ionizantes, vibraciones, temperatura y presión. Bueno, ahora vamos a la clasificación de los agentes físicos, que ahí tenemos que son el ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes, la temperatura, la humedad, la velocidad del aire y presión atmosférica, el calor, que es el estrés térmico, las presiones y depresiones, y campos eléctricos y magnéticos. Estos son los tipos de contaminantes que hacen que haya una más toxicidad tanto en el ámbito físico, y eso también puede tener varios factores dañinos en la salud del ser humano, ser vivo. Bueno, ahora tenemos una clasificación de los agentes biológicos, donde tenemos que están los virus, las bacterias, los hongos y hasta los gusanos. En los virus, ahí su forma es muy pequeño y es muy difícil de observarlo. También tiene una vitalidad que requiere de un huésped, es decir, que esto necesite reproducirse en un lugar que pueda, por ejemplo, se puede penetrar en un ser vivo, y eso hace que haya una infección, y eso produce un material genético que produce células que hace daño al ser vivo. En cambio, por ejemplo, en las bacterias ahí cambia, ahí son diferentes a los virus debido a que ellos no necesitan un huésped para que se puedan reproducirse. Ellos son capaces de vivir en un medio determinado. En cambio, los hongos, ahí lo que tiene una forma de vida microscópica, es decir, que no se ven a simple vista. Ellos tienen una estructura que se enfocan en la vegetatividad, es decir, que están formando por hifas, y
y también sus estructuras son filiformes y tienen un hábitat natural que está en el suelo. También tenemos los gusanos. Bueno, ahí son animales que son pluricelulares, que tienen ciclos vitales complicados, pero tienen diferentes fases de desarrollo y tienen una fase de desarrollo que es el huevo, la larva y el adulto, que es cuando ya está desarrollado. También ellos necesitan diferentes huéspedes, es decir, que necesita del hombre o de animales, pero también la transmisión se puede hacer de un huésped a otro, pero también se puede hacer de diferentes formas la transmisión, que puede ser tanto en el agua, alimentos, insectos, roedores, hasta en los heces. Bueno, ahora vamos con los efectos en la salud. Ahí lo que pasa es que hay algunos contaminantes biológicos que provocan reacciones alérgicas, y estas reacciones tienen a una exposición reiterada, es decir, que tienen un alérgeno biológico específico, y estas pueden producirse mediante una reexposición de agentes, y en cuestión a largo plazo puede ser dañino. También están las enfermedades infecciosas, que son comúnmente la gripe, el sarampión, la tuberculosis y la varicela, que estas se transmiten en el aire. También tenemos algunos tipos de musgos y mildiu, liberan toxinas patógenas que atacan a diversos órganos y tejidos, que también incluyen al hígado y al sistema central nervioso. Y una parte que también sale dañada es en el tubo digestivo y el sistema inmunológico. Bueno, ahora tenemos la evaluación de los riesgos de los agentes contaminantes, y ahí tenemos que ver que para evaluar el riesgo de exposición de los diferentes agentes mencionados antes, se necesita conocer los valores de los niveles de presencia del agente en el medio ambiente de trabajo y el tiempo de exposición que pueden estar trabajando en los mismos, y comparar otros datos con estos que se pueden sacar en los agentes que están contaminando. También se tiene un criterio de valoración o valor límite. Si este valor límite es superado, la salud de los trabajadores puede encontrarse en peligro, y el criterio de valoración es un valor establecido en una legislación del país, y en este caso que no esté, puede estar en una institución reconocida. En conclusión, el hombre lo que pasa es que tiene una relación en el medio ambiente de trabajo, y eso también puede perjudicar su estado de salud. Estos agentes causan la pérdida de la salud, no siempre son detectables por los sentidos. Tal es el caso del olfato, que puede verse dañado por la falta de olor de ciertos agentes químicos, que que vemos comúnmente es el monóxido de carbono, que es mortal para el hombre. Y en caso de que sea de la vista, no se puede detectar ninguna de las radiaciones ionizantes, ni las ultravioletas o las infrarrojas. También no puede verse sin instrumental especial en los agentes biológicos.
Bueno, con esto concluimos el tema. Espero que le entiendan al tema y un saludo.